Prensa virtual a través de la cual funcionarios del gobierno nacional ofrecerán respuestas y también acciones que están emprendiendo para enfrentar el avance del coronavirus en el país. A esta hora tengo el gusto de saludar con el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y con quien mantendremos una conversación en estos minutos vía videoconferencia. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio. Muy buen día, estimado Guillermo. Aquí pues muy tranquilos, teniendo calma, teniendo una acción de trabajo coordinado. Es lo importante, tratar de que podamos salir de esto todos los ecuatorianos juntos, unidos más que nunca. Ese es el principal mensaje en este momento. Muchas gracias, ministro. Solamente una aclaración. Mi nombre es Fabricio Ceballos y estoy a las órdenes y conversaremos en estos minutos en este espacio para conocer de mejor manera las acciones y las decisiones que se han adoptado en materia de agricultura y también ganadería. Ministro, para conocer inicialmente y para arrancar este espacio de conversación, ¿cuál es el impacto económico que ustedes tienen hasta el momento determinado debido a estas decisiones de las autoridades para frenar al COVID-19 y en qué medida estas decisiones han frenado el avance del tema agrícola y ganadero en el país? Primero, perdón, Fabricio, tiene que afeitarse para reconocerlo, sobre todo ahora para evitar la propagación del COVID-19. Muchas gracias, ministro. A través del COE nacional y a través de la Secretaría de Riesgo se tiene un sistema de medición permanente de cómo van, en base a la generación de alertas, de cómo se van reportando las pérdidas. Evidentemente, en estos primeros días hay que organizarse, hay que poder estar muy articulados, porque esto es algo que el Ecuador lo vive casi que por primera vez. El mundo lo está viviendo y así como lo dijo algunos políticos internacionales de gran renombre, tal vez producto después de la Segunda Guerra Mundial, esto puede ser una de las situaciones, de las circunstancias, más difíciles que haya tenido que vivir la humanidad. Y esto, pues, hay que enfrentarlo con la mayor responsabilidad, con la mayor unión, con el orden. En ese sentido, diferentes sectores se ven perjudicados. Solo en el caso de la exportación llevamos un reporte de más de 300 millones de dólares en pérdidas o por lo menos en carga que no se ha podido todavía poder enviar. Y esto pues no solo tiene que ver con los problemas de cierres, sino también de los problemas logísticos que a veces tienen que, con el pasar de las horas, superarse. En temas relacionados al crédito agropecuario, se reporta aproximadamente 150 millones de dólares en operaciones de crédito que tienen que ser refinanciadas. Ya el presidente lo ha aclarado, ya el COE nacional, liderado por el vicepresidente, también lo ha aclarado. Los agricultores, los ganaderos, los emprendedores, los artesanos, los agroindustriales tienen que estar tranquilos de que esas operaciones de crédito van a ser revisadas, van a ser reestructuradas a fin de dar tranquilidad en ese sentido. Estamos 100% atentos a todas estas alertas. La cuantificación del impacto de esto lo vamos a ir sabiendo a medida que pasen los días, pero debemos prepararnos porque este es un país que tiene pues en su estructura productiva las agroexportaciones como principal fuente de generación de divisas, y vamos monitoreando las alertas internacionales en los puertos, en los aeropuertos. Felizmente vemos cómo algunos países que tenían problemas logísticos operativos al momento de receptar la carga que viene del Ecuador y de la región en general, ya se han ido restableciendo. Algunas fronteras se han ido aperturando. A medida que pasan los días, las cosas vuelven a la normalidad en ciertos mercados que son extremadamente importantes para la agroexportación ecuatoriana.
Ministro, quisiéramos una mayor puntualización sobre qué sectores del agro se han visto más afectados con estas acciones que se han asumido también desde el gobierno nacional. El coronavirus no solamente que afecta a los humanos, sino también a la economía y a distintos sectores. ¿Cuáles son los productos más afectados en este momento a partir de estas disposiciones que se han adoptado por parte de las autoridades para evitar el avance de la enfermedad? Antes del problema del coronavirus ya teníamos, por factores relativos a la estacionalidad de algunos productos, ya teníamos algunas alertas. Esto coincidió con los cierres de algunas operaciones y sobre todo las dificultades logísticas, las dificultades en el transporte marítimo, en algunos puertos de destino, principalmente productos como banano, como plátano, como pitahaya. La floricultura ha tenido una repercusión mayor. En ese sentido, a medida que han pasado los días, al abrirse los puertos, a restablecerse poco a poco las operaciones, estos sectores han venido mejorando, con excepción del florícola, porque recordemos que el sector de la floricultura no es un alimento. Bueno, algunos están desarrollando esos mercados, pero son nichos para que las flores pues, puedan agregarse a la alimentación. Sin embargo, este producto es suntuoso, entonces ha tenido una repercusión mayor. Pero principalmente estos productos, además en la producción nacional, mercados donde se comercia con nuestros países de la CAN, con nuestros países vecinos de la Comunidad Andina de Naciones, también se han visto con problemas operativos en la restricción a través de la frontera. Sin embargo, dentro de lo que es producción nacional, tenemos más alertas operativas logísticas que de absorción de cosechas. ¿A qué se refiere con estas alertas operativas logísticas? Bueno, ¿cuáles son? Básicamente transporte. El tema de movilidad afecta mucho. En estos primeros días se han establecido algunos protocolos, algunos procedimientos para poder movilizar la carga. El presidente ha sido muy claro en las excepciones donde se garantiza el abastecimiento de alimentos. Los temas relativos a mercados que han cerrado, producto de que tal vez se han tomado decisiones por las autoridades seccionales, en algunos casos ha generado algún tipo de conflicto al momento de comercialización de los productos agropecuarios. Sin embargo, se están buscando mecanismos, ya en algunos casos, en algunos cantones se han ya implementado mecanismos para que esa carga, ese producto agropecuario, sea fresco, sea procesado, sea absorbido de forma inmediata. Al momento está garantizado el abastecimiento de los alimentos que produce el Ecuador, que consumen todos los ecuatorianos, y poco a poco vamos mejorando la logística del transporte y la exportación de todos aquellos productos que son muy importantes para la generación de divisas. Evidentemente hay problemas en los salvoconductos que se han generado, han habido muchas preguntas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo vamos aclarándolos. Muy bien, ministro, es importante esta aclaración que usted ha hecho sobre el tema de los abastecimientos, de los mercados, de las zonas de abasto, finalmente para que la ciudadanía, las ciudades puedan estar con completa disponibilidad de alimentos para poder evitar también inconvenientes en ese sentido sobre la alimentación que tiene que seguir fluyendo y entregándose en esta cadena a nivel nacional, ¿no? Sí, mire, nosotros como país tenemos la bendición de ser un país que tiene que administrar la abundancia y no administrar la escasez. Lo más importante para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el Gobierno Nacional, es que la ciudadanía, que todos los ecuatorianos valoren el esfuerzo de nuestros productores agropecuarios. Lo que estamos viviendo no nos coge con problemas de producción nacional. Evidentemente hay muchos problemas producto de muchos años atrás donde las cosas, por motivo del desorden, por falta de políticas públicas agropecuarias, pues
se lo vive, se lo sufre, pero para eso estamos, para tratar de que poder que haya una implementación de una política pública agropecuaria estable. Recordemos algo, si hoy tenemos problemas por el coronavirus, en muchos años las resistencias de antibióticos de bacterias y virus, de hongos, de antibióticos va a ser muy difícil de manejar. Así que una política de Estado que el presidente de la República estableció el año pasado a través de Agrocalidad es la implementación de las buenas prácticas agropecuarias en una primera fase con los productos que salen del Ecuador y que garantizan la inocuidad alimentaria, garantizan la bioseguridad. Esa es una cultura que producto de esta situación se va a ir tomando más en consideración, asimismo como la importancia que debemos de darle a la producción nacional, al esfuerzo de nuestros agricultores, ganaderos, artesanos, pequeños agroindustriales, para poder hacer que se reconozca este esfuerzo y que se compre más directamente. La disminución de la intermediación es muy importante y el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabaja en esto. Ya se están activando en algunas zonas con organizaciones de productores, en unas con mucho más facilidad que en otras, producto también de la capacitación que hay que darle a nuestros productores a la hora de organizarse y vender y tener la infraestructura logística también para poderlo hacer, de poder llevar alimentos inclusive directamente hasta las casas de nuestros hermanos ecuatorianos. Muy bien, queremos recordar que estamos conversando en estos momentos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, en esta rueda de prensa virtual en la que participan también varios colegas periodistas de distintos puntos del país enviando sus preguntas para poder atender en el tema de agricultura y ganadería esas inquietudes que están relacionadas a los intereses también de la ciudadanía de forma general. Quisiera leer algunas preguntas de mis colegas ministros, si me permite. Camilo Ponce, de la cadena radial América. ¿Se va a continuar apoyando las iniciativas de las unidades de fomento productivo de las prefecturas con el fin de abastecer de alimentos desde los productores con entrega directa a los consumidores y evitando especulación? Sí, lo acabo de decir. Así es. En algunas provincias, en algunos cantones específicos, hay ya implementados sistemas de comercialización directa. Aquí tenemos que unirnos todos, los gobiernos seccionales, los productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también otras carteras de Estado que ayudan a que este comercio sea más directo. Es un buen momento para poder reconocer este esfuerzo y comprar directamente. Tenemos precios de productos, de canastas, de combos, diríamos, preparados por nuestros agricultores que están en $10, en $15, en $20, en $25, que son muy completos, muy diversos, que atienden todas las necesidades por encima de las 2.000 calorías, inclusive recomendadas recomendadas pues en esta emergencia para poder vivir diariamente con tranquilidad, y que se articulan muy bien, que están empezando a funcionar. Esto solo se va a fortalecer. También hay iniciativas privadas, hay iniciativas de pequeñas empresas que ya empiezan a lograr esto. Hay empresas que hacen servicio a domicilio que ya se van vinculando con organizaciones de productores, y eso es algo bueno. Eso es algo bueno porque nos permite mejorar la economía familiar campesina y también mejorar el bolsillo de los ciudadanos que viven en ciudades principales y que de una u otra forma, por los problemas que tenemos en este momento, pues se ven limitados de adquirir productos. Y también hago un llamado a los comerciantes en los mercados que por favor pongan el hombro, que por favor en este momento se necesita solidaridad con todos, no solo con nuestros productores, sino también con las personas que están de una u otra forma respetando la cuarentena y que necesitan pues ponerse de acuerdo con sus familiares para ir al mercado de abastecimiento, en poco tiempo comprar los productos, regresar y no perder tiempo ni sentirse afligidos por este problema del acaparamiento y de la especulación de precios. Hemos tenido unas alertas y en coordinación con las gobernaciones, con la Intendencia de Policía, hemos actuado muy rápidamente para controlar esto.
De acuerdo, ministro, quisiera retomar algunas preguntas de algunos aspectos que ya hemos mencionado al iniciar este espacio de entrevista. La pregunta de Mónica Orozco, periodista de Diario El Comercio. De haber pérdidas en el sector agrícola, ¿en qué insumo se ve la afectación? Bueno, más allá de un insumo en específico, es de una cadena, vista integralmente. Para eso, pues, la banca pública, ya lo dijimos, está tomando las previsiones del caso. Los refinanciamientos se vienen. Aquí hay un llamado a las autoridades también de control para que analicemos de forma más profunda la situación en este momento. También el post-virus es importante, la reactivación que viene es importante. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha trabajado y ha recomendado, en el marco de la política pública agropecuaria, una política crediticia específica para esto. Este es un buen momento para analizar que el futuro del Ecuador, que el verdadero petróleo está en el campo agropecuario. Y eso es importantísimo poderlo trabajar con todas las autoridades y buscar una verdadera reactivación. Tenemos enormes potencialidades, inclusive en esta crisis tan difícil. Mi colega periodista Javier Suárez de Diario La Hora plantea la siguiente inquietud. Se ha estimado el impacto económico de la crisis y las restricciones impuestas sobre el sector agrícola. ¿Qué medidas específicas se están evaluando para apoyar a los productores, sobre todo pequeños y medianos del país? Lo estaba diciendo al inicio, nos mantenemos monitoreando de forma permanente a través del COE nacional. Estimamos solo en exportaciones afectaciones por alrededor de 300 millones. No me aventuraría en este momento a dar un dato exacto hasta que no sean a través del COE nacional que se tenga un análisis más detallado. Sin embargo, vamos a tomar las previsiones del caso. El presidente ya lo dijo. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros exportadores, nuestros agroindustriales tienen que tener calma de que, primero, este es un sector estratégico, es un sector extremadamente importante y para esto definitivamente va a haber ayudas. Muy probablemente haya que analizar algunos aspectos relativos a impuestos, probablemente. Eso lo tendremos que discutir luego de este momento tan difícil. Sin embargo, hasta el momento, la producción nacional está priorizada, la producción nacional está abasteciendo los mercados, la producción nacional está manteniendo las exportaciones con dificultades operativas, pero que la vamos solucionando en el tiempo. La siguiente pregunta tiene relación a esta reciente respuesta que usted nos ha brindado, ministro. Juan Carlos Vargas Cantos, de JC Online, Radio Televisión. ¿Está garantizado en el país la producción para el consumo en caso de desabastecimiento y ampliación de la emergencia? Total abastecimiento. Yo quiero ser muy claro y decirles que desde el inicio eso fue un comunicado, eso a través de algunos representantes de carteras de Estado, a través del COE nacional, a través del presidente, a través del vicepresidente, lo hemos mencionado, hemos sido muy enfáticos, lo vuelvo a repetir, está garantizado el abastecimiento. Incluso hay buenas noticias porque asociaciones de productores que están mucho más organizadas están comerciando directamente. ¿Qué convendría, por ejemplo, en esos casos, que después de esto trabajemos mucho más en temas de centros de acopio, de camiones refrigerados para que transporten directamente y que se active, que haya un comercio mucho más directo? Los supermercados también han apoyado mucho, están apostándole a la compra nacional, están tratando de buscar opciones de comercio más directo y eso es importantísimo. Ecuador es un país que produce alimentos de calidad, alimentos que cumplen con normativas y buenos estándares de calidad impulsados por Agrocalidad, y en ese sentido no solo la inocuidad alimentaria es importante y está asegurada, sino la abundancia, la variabilidad y la calidad de nuestros alimentos también en los diferentes mercados. Ministro, otra pregunta de Marcelo Núñez de la revista Maíz y Soya. ¿Agrocalidad ha implementado algún protocolo dirigido a los productores agropecuarios a fin de precautelar su producción? No solo que ha establecido un protocolo, sino que
de forma muy cuidadosa y tomando las medidas de bioseguridad, las normas de higiene, la prevención por el coronavirus, sigue también en algunos puntos donde necesita capacitación algún grupo específico o da contingente en un mercado específico. Agrocalidad lo viene haciendo también en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No hay que temer, hay que hacer las cosas bien. Es un buen momento para poder implementar normas de inocuidad alimentaria, normas de bioseguridad. Recordemos, el año pasado, después de la alerta en Colombia por el Fusarium Raza 4, que es otro problema microbiológico, tuvimos un caso, pues no de esta magnitud, evidentemente, pero que afectó y sigue afectando y sigue amenazando a una cadena en específico. Nuestros productores lo han enfrentado con responsabilidad. Nuestros productores se han capacitado y en las fincas han establecido y han ya puesto, digamos, en operación sistemas de bioseguridad. Eso hay que hacerlo en todas las cadenas. Poco a poco vamos avanzando en ese sentido y este momento es especial para darle más importancia a este tema. De acuerdo, ministro. Más preguntas antes de que se termine el tiempo. Mariela Logroño, de Televisión Legislativa. Si bien está previsto un plan de contingencia durante la emergencia sanitaria, ¿qué se tiene planificado después? ¿Se prevé tal vez la condonación de deudas para el sector agrícola o incentivos? Bueno, tenemos realmente que, como lo dije, analizar de inmediato. Ya ha habido un primer mensaje para mantener las operaciones de crédito, hacer un refinanciamiento para poder suspender los cobros de intereses, capital, etcétera, multas. Sin embargo, lo acabo de mencionar, el sector agropecuario necesita una política crediticia que ya está en marcha, que obedece a una política pública agropecuaria que también está en marcha. De hecho, hace aproximadamente 4 semanas el presidente dispuso que empiece una socialización en todo el territorio nacional para construir el Plan Nacional Agropecuario, por lo menos hasta el 2030. Así es como se ve también al sector agropecuario, con una visión de largo plazo. El presidente lo ha dispuesto y en ese sentido este tipo de momentos también son parte de esa política crediticia. Así que a estar tranquilos. Evidentemente, lo primordial en este momento es tratar de superar este momento y el post-virus va a atender también este tipo de discusiones. Esta pregunta es muy importante y de hecho es una de las principales respuestas que tendremos que aclarar a la brevedad posible luego de este momento. Adriana Puruncajas, de Radio Sonorama, plantea la siguiente inquietud. ¿Qué medidas se están tomando para contrarrestar la especulación y cómo se ha procedido con especulación y en qué lugares se han dado este tipo de casos? ¿Tienen ya algún registro o algún tipo de denuncia? Básicamente, supervisión, apoyo, no solo de este ministerio, sino a través del COE nacional, de todas las instituciones que atienden al abastecimiento de alimentos, donde también se coordina con las autoridades seccionales. Ahí es muy importante poder mandar un mensaje unificado. En este momento hay que tratar de poder coordinar los diferentes operativos que se hagan a fin de controlar esto. Han habido algunas alertas. Por ejemplo, en Guayaquil, en 2 mercados, no los quiero mencionar, en dos mercados han habido alertas. Se fueron a revisar en coordinación con los gobiernos seccionales, se comprobó que había un intento de hacerlo, inmediatamente se controló. En ese sentido hay que estar tranquilos, la ciudadanía tiene que estar tranquila, que esto es parte importante también de la labor de las diferentes instituciones y los organismos de control para que no haya un aumento de precios. Siempre es importante que la ciudadanía nos mantenga informados también desde sus experiencias y esas alertas son recibidas, evidentemente. Ministro, Fabián Paredes, de TCN Periodismo Digital, plantea la siguiente pregunta. En la Sierra Centro existen 1 o 2 mercados mayoristas fuertes. ¿Se hace un llamado o se podría hacer un llamado para que cada ciudad y provincia garantice la producción y comercialización de productos agrícolas? Perdón. Le repito la pregunta, ministro. En la Sierra Centro existen 1 o 2 mercados mayoristas fuertes de gran presencia. ¿Se puede hacer un llamado para que cada ciudad
y provincia garantice la producción y comercialización de productos agrícolas? Sí, nos hemos mantenido con las autoridades. En el caso del mercado de Ambato, de forma personal, hablé con el alcalde. Ahí en los primeros días había mucha aglomeración de gente. Ahí se le pide a la ciudadanía que por favor traten de ir a los diferentes mercados, una sola persona, que no vaya un adulto mayor, que no vaya una persona pues que esté embarazada, que esté con niños, etcétera, sino que vaya una persona que haga las compras y se regrese de inmediato. En el caso de Ambato, hoy primero no es día de feria, estuvo cerrado y se aprovechó ese día para hacer una desinfección, para implementar prácticas de inocuidad que las celebramos, las apoyamos y más bien se necesita que otros mercados lo hagan también. Estamos en esa campaña de poder llegar directamente a los mercados para que en los días que estén cerrados podamos motivar la desinfección y que esto se cumpla. Sin embargo, en algunos mercados donde han cerrado, en el caso de Ambato, también hay medidas paralelas que las autoridades locales, en este caso el alcalde, ha tomado para que no se impida el abastecimiento de alimentos. Y hay algunos puntos donde se han aperturado para poder brindarle a la ciudadanía el acceso a los productos. Y también se ha fomentado con algunas autoridades locales el servicio a domicilio. De acuerdo, ministro, no quiero dejar esta entrevista sin plantearle una inquietud relacionada a las medidas que se han adoptado en el sector ganadero. ¿Cómo se encuentra actualmente la producción de leche y carnes? Bueno, la producción de leche y carne sigue funcionando. Cuando hemos tenido algunas alertas, pues lo hemos puesto en contacto con la industria. Yo creo que hay tranquilidad en ese sentido. Agrocalidad implementó inclusive rápidamente una guía de movilidad para animales que tal vez no podían ir directamente a una subasta, a una feria ganadera, sino que puede ir directo al centro de faenamiento y eso permite, bueno, también una mejor comercialización más directa, pero adicionalmente esta acción permitió que los centros de faenamiento, que a su vez atienden a cadenas agroindustriales, donde ya el comercio minorista pues se sirve, se abastece, no tengan un desabastecimiento. Si bien es cierto, en algunos supermercados hemos visto en las perchas tal vez que no hay carne o pollo o cerdo, sin embargo son cosas de momento. Al día siguiente está nuevamente abastecido. Es más un tema operativo, logístico, que otra cosa. Reafirmo, no hay desabastecimiento en el Ecuador y en el momento que exista alguna alerta, pues estaremos muy dispuestos a solucionarlas con las otras autoridades seccionales y con las instituciones del Estado que atienden esto. Muchas gracias, ministro. Para terminar, ya un mensaje final para todas las personas, la población ecuatoriana que está vinculada al sector agricultor. Sin duda es una población muy importante dentro de nuestra economía. ¿Qué mensaje tiene para este sector de la población? Bueno, lo que dije al inicio, momento importante para que la ciudadanía en general reconozca el esfuerzo de nuestros productores, compre lo nacional. Y el presidente lo ha dicho, este es un sector estratégico. ¿Qué mejor que él para decirlo? Es un sector estratégico y es un sector priorizado. A pesar de las dificultades que hemos tenido en estos primeros días, toda la producción nacional, la agroindustria, la exportación, el servicio, inclusive de materias primas, de plásticos, de cartón, de insumos, de fertilizantes, de semillas, de productos veterinarios que atienden estas industrias, inclusive la seguridad de las cargas, los operadores logísticos, etcétera, están trabajando con relativa normalidad. Y eso debe darnos espacio para sentirnos orgullosos en todo el sector agropecuario, de que en momentos difíciles no solo los agricultores alimentamos a la ciudadanía, a la población mundial, y es también una esperanza de que este sector sea mucho más reconocido, sea repotenciado de aquí para adelante. El presidente de la República lo ha venido haciendo con las dificultades que tenemos, sin embargo lo ha venido haciendo, y la política pública agropecuaria para los próximos años considera también
momentos como estos. Fondos de contingencia que tienen que utilizarse para poder ayudar a nuestros agricultores. Una política crediticia diseñada biológicamente, es decir, a la medida, con plazos de gracia y repago. Todo esto va a funcionar y es un buen momento para poder mirar al futuro con esperanza para todos nuestros agricultores y ganaderos. Gracias por la información brindada al ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, por explicarnos estas decisiones y las acciones también asumidas desde esta cartera de Estado para poder enfrentar el avance del COVID en nuestro país. Muchas gracias. Solo quiero decir, al final, quédate en casa. Claro que sí, muy importante mensaje y sin duda esperamos que la ciudadanía se sume a esta recomendación de las autoridades para poder evitar el avance de la enfermedad en nuestro país. Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de rueda de prensa virtual y también agradecer a los distintos medios que se han sumado a estas declaraciones de la autoridad en el tema agrícola, ganadero y lógicamente a los periodistas, a los colegas periodistas que han enviado sus inquietudes en torno a estos temas. Gracias a todos, nos vemos más adelante.